Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de organismos internacionales. ¿Qué son los organismos internacionales? Son organismos u organizaciones cuya área de acción, ¿sí?, se extienden más allá de las fronteras de un Estado-nación. Por eso se llaman internacionales, ¿sí? Superan las fronteras de una nación, de un Estado-nación, ¿sí? Son agrupaciones internacionales independientes de los países en donde actúan y que persiguen ya sea objetivos humanitarios, informativos y de integración entre los países. Pueden o no estar formados por países, ¿sí? O pueden simplemente obrar como un organismo de mediación entre conflictos entre países o como organismo de cooperación para suplir algunas o determinadas necesidades que pueda tener un país, ya sea de cooperación humanitaria, cooperación económica, cooperación de intervención política, etc. Hoy en estas clases, hoy y mañana, vamos a ver organismos de cooperación política y organismos internacionales, ¿sí? Organismos internacionales de cooperación política y organismos internacionales de cooperación financiera. Hoy, miércoles, vamos a analizar los organismos internacionales de cooperación política llamado ONU u Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, o también llamado OEA. En estos dos organismos participa Argentina como miembro. Hemos escuchado hablar muchas veces de la ONU. La ONU son las siglas que hacen referencia a la Organización de Naciones Unidas. Este es el organismo internacional más importante a nivel mundial. La ONU tiene su origen luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que durante la primera mitad del siglo XX, el mundo estuvo marcado por dos conflictos bélicos de gran magnitud, que fueron la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Durante este periodo, ¿sí?, a nivel mundial, se produjeron muchos atropellos contra la humanidad. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos estados europeos firmaron un acuerdo, ¿sí? Estos estados acordaron llevar a cabo una organización, dar origen a un organismo que intercediera de forma pacífica entre los diferentes estados del mundo, con el propósito de que no se desencadene otras guerras que afecten a la humanidad. Es así como luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, recordemos en el año 1945, los estados reconocieron la necesidad de una organización que tuviera la capacidad de interceder y resolver conflictos entre países de forma pacífica y evitar otros conflictos bélicos. Fue entonces cuando este año se formó esta organización, la Organización de las Naciones Unidas, bien conocida como la ONU. Esta se creó para mantener la paz y la seguridad internacional, ¿sí?, fomentar las relaciones de amistad entre los países y lograr cooperación entre los países para solucionar los problemas que pudieran surgir entre los mismos, ¿sí?, y servir como un espacio que armonice las acciones entre los países, siempre con el propósito de lograr la paz en el mundo. ¿Cuáles son los objetivos principales de la Organización de Naciones Unidas? La defensa de los derechos humanos en todo el mundo, el mantenimiento de la paz en todo el mundo y el fomento de la cooperación pacífica entre los países del mundo. Podemos observar en algunas imágenes cómo se debaten ciertas políticas, ¿sí?, en estos grandes espacios, estamos hablando de edilicios, donde se reúnen los representantes de cada uno de los países miembros de las Naciones Unidas. Argentina es un país miembro de este organismo internacional de gran importancia, el más importante a nivel internacional. ¿Quiénes son los estados
que son miembros de la ONU, ¿sí? La ONU está conformada por 193 Estados miembros, es decir, es este organismo, en este organismo participan casi todos los estados del mundo, incluyendo nuestro país. Algunos estados que no forman parte de la ONU, que no son miembros de la ONU, pero sí pueden dar su opinión ante los temas de debate, ante los temas que se debaten entre los países dentro de la ONU, son el Estado del Vaticano, Palestina, Taiwán, ¿sí? Y el Sahara Occidental, entre otros. Pero este gran organismo internacional nuclea a casi todos los países del mundo. Estamos hablando de 193 países miembros, incluido nuestro país. ¿Dónde está la sede de la Organización de Naciones Unidas? En Nueva York. A pesar de que está en Nueva York, no quiere decir que la ONU sea propiedad de Estados Unidos, no. La ONU es un organismo internacional perteneciente a todos los Estados miembros, pero se reúnen en Nueva York, en Estados Unidos, como punto de encuentro entre los representantes de los Estados miembros para debatir los temas que se lleven a la mesa de debate de la Organización de Naciones Unidas. ¿Quién financia? O sea, ¿quién pone el dinero para que se lleven a cabo todas las actividades que lleva a cabo la ONU? Bueno, quien financia a la ONU es la contribución voluntaria de los Estados miembros, es decir, cada Estado, obviamente en relación al desarrollo económico que tenga, aporta cierta cantidad de dinero a este gran organismo internacional para que se lleven a cabo las actividades y las acciones de la ONU. ¿Cuáles son las tareas que desarrolla la ONU? La ONU desarrolla múltiples tareas en todo el mundo, ¿sí? En todos los rincones del mundo. Esa es la idea. La idea es favorecer a la población mundial y así poder garantizar el bienestar de esta población mundial. Tanto de acá, de nuestro continente, como de África, como de Asia, como de Europa, ¿sí? Etcétera. Esa es la idea. Algunas de las actividades o acciones que lleva a cabo la ONU es la lucha contra el terrorismo. El terrorismo que deja como saldo niños, mujeres, ancianos, hombres, y principalmente la población más vulnerable es la que más sale afectada de estas luchas, de estas intervenciones terroristas, sobre todo en ciertos lugares del mundo, como por ejemplo Medio Oriente, ¿sí? Esta es una de las acciones que lleva a cabo la ONU. Otra de las acciones es la lucha para el desarme. Esta idea de poder fomentar el desarme de ciertos sectores, la población mundial, y evitar así las confrontaciones bélicas. En el interior del país y entre países o entre diferentes actores, o mejor dicho, diferentes sectores sociales y que producen caos en las sociedades. Otra de las tareas que lleva a cabo la ONU es el desarrollo de políticas de salud para garantizar el bienestar todo lo que respecta a la salud y que eso llegue a todos los sectores y a todos los de la población mundial, ricos y pobres, ¿sí? Principalmente la población pobre, que es la población más desprotegida, y en todos los rincones del mundo. Ese es uno de los propósitos de la ONU, que todos gocemos de este derecho, el derecho de tener salud. Otra de las actividades que lleva a cabo la ONU es la protección de refugiados. ¿Quiénes son los refugiados? Los refugiados se considera que un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país en donde nació y que por alguna razón debe huir del país en el cual nació, ya sea por cuestiones étnicas, por cuestiones religiosas, ¿sí? Por cuestiones de nacionalidad o de pertenencia a cierto grupo social o a ciertas opiniones políticas, ¿sí?
y bueno, esto hace que esa persona se vea amenazada su vida y tenga que huir de su país de origen. Esto sucede en muchos lugares del mundo, sobre todo en África, Medio Oriente, ¿sí? Hay muchos ciudadanos de estos países que se ven obligados a emigrar para salvaguardar su vida. Entonces lo que hace la ONU es otorgar refugio, ¿sí? O protección a estos grupos de población que migra, ¿sí? Y que se los denomina refugiados. Entonces lo que hace la ONU es garantizarles cierto bienestar, ¿sí? Darles comida, brindarles la posibilidad de tener una vida digna. Comida, trabajo, techo, salud, educación. Hay muchos programas de la ONU para proteger a esta población refugiada. También la ONU actúa allí donde hay desastres de origen natural o humano que afectan a las poblaciones. Estamos hablando de desastres naturales cuando hablamos de inclemencias climáticas o de movimientos tectónicos, ¿sí? Y demás desastres producidos por la naturaleza que afectan a las poblaciones humanas, tsunamis, terremotos, ¿sí? Erupciones volcánicas, ciclones, etc. O humanos, por ejemplo, las guerras. La ONU está también presente en aquellos lugares donde hay guerras para proteger la población humana, la población de personas. También la ONU actúa para cooperar con el desarrollo sostenible, es decir, para cooperar con la protección del medio ambiente. Estas son algunas de las actividades que desarrolla o que lleva a cabo la ONU en todos los rincones del mundo. Hay que tener en cuenta que la ONU es un gran organismo, una gran organización, ¿sí? Que está integrada a la vez por organismos más pequeños, especializados en llevar a cabo ciertas acciones, ¿sí? Hay un organismo que está orientado en la protección de la población de niños, que son la población más vulnerable. Después hay otro organismo orientado o especializado en la resolución de problemas vinculados con la alimentación mundial. Existe otro organismo vinculado con la resolución de problemas o para suplir todas aquellas necesidades vinculadas con la salud y demás, ¿sí? Por ejemplo, acá he mencionado algunos organismos especializados de la ONU. Algunos seguramente hemos escuchado, al menos las siglas, como por ejemplo UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Este organismo, que integra a la vez la ONU, promueve la protección, la supervivencia y el desarrollo de niños en todo el mundo. Hay otro organismo especializado que integra la ONU, que es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Este organismo promueve programas o elabora programas para mejorar la nutrición en el mundo, de la población mundial. Existe otro organismo, OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está orientada a buscar mejorar los niveles de salud de la población mundial, ¿sí? Seguramente hemos escuchado en los últimos meses muchísimos informes, ¿sí? Hemos visto muchas conferencias de prensa a los representantes de la Organización Mundial de la Salud, quienes son los que actualmente nos brindan información actualizada acerca del coronavirus, ¿sí? De cómo se propaga esta enfermedad y cuáles son los recaudos que debe tomar la población mundial y los representantes de Estado de cada país del mundo para poder prevenir el contagio de esta enfermedad. También existe otro organismo especializado que es ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este organismo está especializado en brindar protección, o se ocupa, o su tarea está orientada a la protección de refugiados, como hemos mencionado anteriormente. Otro organismo es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
que busca mejorar las condiciones de vida de los mercados laborales y mejorar las condiciones de vida de la población de trabajadores a nivel mundial. Bueno, estos son algunos de los organismos especializados con los que integran este gran organismo a nivel mundial que es la ONU. Siempre todos los propósitos de los organismos y en general de la ONU están orientados a favorecer a la población del mundo. No a la población de un país u otro, no. A la población del mundo. Garantizar el bienestar común, ¿sí? Garantizar la paz. Todo ello, ¿para qué? Para promover el bienestar de la población mundial. Así como nuestra institución, el colegio al cual pertenecemos, tiene una estructura, ¿sí? Tiene una organización, así también la ONU. En nuestro colegio existe un cuerpo de alumnos que está representado por el centro de estudiantes, así también existe un cuerpo de docentes, existe un secretariado o una secretaría, existe una preceptoría, existe también una oficina de la dirección de estudios, etc. Bueno, así la ONU también tiene una estructura, tiene 6 órganos principales que lo estructuran. Los más importantes son la Secretaría, que está representado por el más alto funcionario administrativo de la ONU, es decir, la cara visible de la ONU, que este puesto se renueva cada 5 años y es elegido por los representantes de los países miembros de la ONU. Tiene un Consejo de Seguridad que se dedica a garantizar la paz y la seguridad mundial, ¿sí? Tiene una Asamblea General, es el principal órgano representativo de la ONU y deliberativo, a partir de donde se formulan las medidas de este organismo. En esta asamblea forman parte todo o integran a esta asamblea los representantes de los 193 países miembros, así como también existe un representante de Argentina en esta asamblea general. También tiene una Corte Internacional de Justicia, un Consejo Económico y Social y un Consejo de Administración Fiduciaria. Bueno, la ONU tiene esta estructura, está organizada en 6 órganos, ¿sí? Son los 6 órganos principales de la ONU, ¿sí? Esto nos ayuda a ver este dibujo que podemos ver en la pantalla, que la ONU tiene una organización, tiene una estructura. Esta estructura está conformada por estos 6 órganos principales que he mencionado muy rápidamente. En esta imagen también podemos ver la estructura de la ONU, ¿sí? Los órganos principales y el funcionamiento de los mismos. Esta diapositiva, como la anterior, nos muestran exactamente lo mismo de 2 maneras distintas: la estructura de la ONU y los órganos principales de la Organización de Naciones Unidas. Otro organismo internacional que vamos a ver es la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos, o también conocido como OEA? ¿Qué es? Es un organismo internacional que está integrado por 35 países de América. Como podemos observar en este mapita de la parte izquierda inferior, vemos un mapa de América donde están coloreados con verde los países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, incluido nuestro país, ¿sí? Es un organismo internacional en el cual está integrado por países americanos, del continente americano. Fue fundado en 1948 con el objetivo de lograr en estos estados un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, reforzar la colaboración entre los países, ¿sí? Lograr integración entre los mismos. Y obviamente garantizar siempre la soberanía de estos países y la independencia. Hoy es el principal foro, el principal espacio, ¿sí? Gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio occidental. ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los principios de la OEA? Los principios
el fundamento sobre el cual se organiza esta organización es la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. ¿Sí? Estos son la base sobre la cual se organizan estos estados para formar la OEA. ¿Cuáles son los objetivos de la OEA? Los objetivos son afianzar la paz y la seguridad en el continente americano. ¿Sí? Promover y consolidar la democracia en el continente americano. ¿Sí? Prevenir las causas de dificultades y asegurar siempre que cualquier controversia que exista entre los países miembros pueda solucionarse pacíficamente, evitando así los conflictos bélicos, evitando las guerras. Es también afianzar la solidaridad entre los países, ¿sí? Procurar que cualquier problema político, jurídico y económico entre los países miembros se pueda pueda solucionarse pacíficamente. Promover la cooperación entre los países miembros y el desarrollo en lo que tenga que ver con el desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica en el continente, que constituye un obstáculo al desarrollo de los pueblos, y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. ¿Sí? Es decir, estos son los objetivos principales de este organismo internacional en el cual participan los países americanos. Hoy hemos visto el tema de organismos internacionales. Hemos dicho que los organismos o organizaciones internacionales son aquellos cuya área de acción se extienden más allá de las fronteras de un Estado, es decir, más allá de las fronteras de un país. ¿Sí? Son agrupaciones internacionales independientes del país en donde actúan y que persiguen objetivos humanitarios, objetivos formativos, objetivos de integración, etc. ¿Sí? Pueden o no estar formados por estados, por países, o pueden simplemente obrar, ¿sí? O sea, actuar como organismos para mediar, ¿sí? De mediación y de cooperación entre países, ¿sí? Hoy hemos visto dos organismos de cooperación política a los cuales pertenece nuestro país. La Organización de Naciones Unidas, en la cual participan la mayoría de los países del mundo, y la Organización de Estados Independientes Americanos, organismo en el cual participan 35 países del continente americano, incluido nuestro país. Mañana veremos los organismos financieros, los organismos internacionales financieros, el FMI, o Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Muchas gracias, chicos. Cualquier duda o inconveniente para entender este encuentro, por favor, se comunican conmigo.